Página 14. La sociedad autófaga, capitalismo, desmesura y autodestrucción, por Anselm Jape, 2017. Capítulo 1. 1.2. Del fetichismo que reina en este mundo. Parte 2. Este economicismo es, sin embargo, lo propio de la sociedad mercantil, y solo de ella era desconocido para las organizaciones sociales anteriores. Es sobre todo mérito de Moïse Postone haber demostrado en tiempo, trabajo y dominación social, basándose en una relectura rigurosa de Marx, que el capitalismo, lejos de haber escamoteado el papel del trabajo, como afirman los marxistas tradicionales, en realidad habría hecho de él el mediador social universal. Un mediador que dirige él mismo dicha sociedad, mientras que en las sociedades precapitalistas el trabajo estaría subordinado a las decisiones tomadas en otras esferas sociales basadas en otros principios de síntesis, según la jerarquía feudal, por ejemplo, que no estaba ligada a la productividad o al trabajo. Por eso hay que distinguir dos niveles de dominación: por un lado, la dominación bien conocida de ciertos grupos sociales sobre otros, que ha absorbido casi toda la atención de los observadores críticos de la sociedad, desde los marxistas hasta Pierre Bourdieu; por el otro, tras esa dominación visible, la dominación de las estructuras impersonales sobre la sociedad entera. Esta dominación ejercida por el valor, el trabajo, el dinero y la mercancía es más difícil de identificar. Para describirla, Marx recurrió a términos que suenan misteriosos, como sujeto automático o fetichismo de las mercancías. Toda sociedad fetichista es una sociedad cuyos miembros siguen reglas que son el resultado inconsciente de sus propias acciones, pero que se presentan como potencias exteriores y superiores a los hombres, y en la que el sujeto no es más que el simple ejecutor de las leyes fetichistas. El predominio de la forma mercantil no se expresa solo, sin embargo, en la sumisión siempre creciente de la vida a la tiranía económica. Consiste en la difusión de una forma general cuya característica principal es la del valor mercantil, la ausencia de todo contenido, el vacío, la pura cantidad sin cualidad. Las formas generales fetichistas de las culturas precedentes, el totemismo, las religiones, la dominación personal sobre los esclavos y los siervos, tenían contenidos concretos, por opresivos que pudieran ser. El valor mercantil es la única forma fetichista que es una pura forma sin contenido, una forma indiferente a todo contenido. Por eso sus efectos son tan destructivos. Entender las consecuencias de la difusión de esta forma de síntesis social en la época moderna es absolutamente necesario para comprender la coherencia de los fenómenos tan diversos que nos amenazan, pero que, tomados por separado, persisten sin una verdadera explicación. En la mayoría de sus acciones, los sujetos de la mercancía no hacen conscientemente sacrificios al culto del fetiche mercantil, creen, por el contrario, que persiguen sus intereses. Conviene preguntarse, entonces, ¿cuál es la forma de mediación entre la conciencia empírica y la forma social básica, la del valor mercantil? Dicho de otro modo, hay que determinar la forma general de la conciencia, la forma que predetermina todo contenido particular a la manera de una matriz de percepción. Entre los actos y las decisiones de los hombres, por un lado, y los contenidos concretos, sensibles y materiales de su producción, en sentido amplio, por el otro, siempre se interpone una forma social fetichista que decide el destino de esos contenidos concretos. Esta forma social inconsciente actúa como unos códigos que da su forma a los actos y crea las leyes ciegas, pero aparentemente objetivas o naturales, que regulan la vida humana. Antiguamente podía ser la voluntad de Dios, hoy son las leyes económicas, las exigencias de rentabilidad, los imperativos tecnológicos o la necesidad de crecimiento. Son leyes que, visiblemente, no pertenecen a la primera naturaleza, biológica, sino a la segunda naturaleza, al entorno social que ha forjado el hombre mismo en el curso de su evolución. Estas leyes, en consecuencia,
son innegablemente obra del hombre y, sin embargo, nadie las ha decretado en su forma actual. A menudo conducen a situaciones que nadie quiere conscientemente y a las que, no obstante, todo el mundo contribuye. Marx situó las páginas sobre el fetichismo al final del primer capítulo de El Capital, a guisa de resumen de su exposición sobre el valor. Marx vuelve al fetichismo en un fragmento destinado al tercer volumen de El Capital, que Engels, cuando preparó el volumen para su publicación después de la muerte de Marx, situó casi al final, de nuevo a guisa de conclusión. Este fragmento, llamado la fórmula trinitaria, efectivamente presenta el fetichismo como una especie de disfraz del hecho de que el verdadero origen de la plusvalía reside únicamente en el trabajo. Parece, pues, dar razón a los marxistas tradicionales, que interpretan el fetichismo como una simple forma de velo y de engaño. Sin embargo, lugar de los dos análisis del fetichismo, al principio mismo y al final de las 2500 páginas de El Capital, permiten afirmar que ambos niveles de lectura no se excluyen. El fetichismo del primer capítulo corresponde a la esencia invisible del capitalismo, el valor, mientras que el de la fórmula trinitaria corresponde, como muchas de las exposiciones del tercer volumen, al nivel fenoménico, a la superficie que aparece. Lo que demuestra una vez más la importancia de la distinción hegeliana entre esencia y fenómeno. Sin embargo, es al comienzo del segundo capítulo donde Marx ofrece, como una prolongación de sus razonamientos anteriores, a menudo teñidos de ironía, una de las definiciones más concisas de fetichismo: las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado, ni intercambiarse por sí mismas. Tenemos, pues, que dirigir la mirada hacia sus guardianes, los propietarios de mercancías. Desde el punto de vista de la lógica mercantil, las mercancías son autosuficientes. Ellas son los verdaderos actores de la vida social. Los humanos no entran en escena más que como servidores de sus propios productos. Como las mercancías no tienen patas, asignan a los hombres la tarea de desplazarlas. De no ser así, podrían pasarse completamente sin ellos. Y si se les recordase que de todos modos son los hombres quienes las han fabricado, ¿nos sorprendería que se sintieran ofendidas? El fetichismo de la mercancía no es una falsa conciencia o una simple mistificación, sino una forma de existencia social total que se halla por encima de toda separación entre reproducción material y psique, porque determina las formas mismas del pensar y el actuar. El fetichismo de la mercancía comparte estos rasgos con otras formas de fetichismo, como la conciencia religiosa. De ahí que pueda caracterizarse como una forma a priori. Evidentemente, el concepto de forma a priori evoca la filosofía de Immanuel Kant. Sin embargo, el esquema formal que precede a toda experiencia concreta y que la modela del que aquí se trata no es ontológico, como en Kant, sino que es histórico y está sujeto a evolución. Las formas dadas a priori en las cuales debe representarse necesariamente todo contenido de conciencia son para Kant el tiempo, el espacio y la causalidad. Él concibe estas formas como innatas a todo ser humano, sin que la sociedad o la historia desempeñen papel alguno. Bastaría con retomar esta cuestión, pero retirando a las categorías a priori su carácter atemporal y antropológico, para llegar a conclusiones cercanas a la crítica del fetichismo de la mercancía. El hecho de que la percepción del tiempo, del espacio y de la causalidad varíe significativamente entre las diferentes culturas del mundo ha sido señalado incluso por algunos kantianos. Sin embargo, no se trata solo del conocimiento, sino también de la acción. El fetichismo de la mercancía del que habla Marx y el inconsciente del que habla Freud son las dos formas principales propuestas después de Kant para dar cuenta de un nivel de conciencia del que los actores no tienen una percepción clara, pero que los determina en última instancia. Pero mientras que la teoría freudiana del inconsciente ha sido ampliamente admitida, la contribución de Marx a la comprensión de la forma general de la conciencia se ha mantenido como la parte más ignorada de su obra.
Con las fórmulas de fetichismo de la mercancía y de sujeto automático, Marx estableció las bases de una concepción del inconsciente cuya forma está sometida al cambio histórico, mientras que Freud concibió el inconsciente esencialmente como el receptáculo de constantes antropológicas, e incluso biológicas. En Freud, se trata siempre de la relación entre el inconsciente sin más y la cultura sin más, y para él esta relación no ha cambiado desde la época de la horda primitiva. En su teoría no hay lugar para la forma fetichista, cuya evolución constituye precisamente la mediación entre la naturaleza biológica, en cuanto factor casi invariable, y los acontecimientos de la vida histórica. Las relaciones entre el a priori de Kant, el inconsciente de Freud y el fetichismo de Marx rara vez han sido objeto de investigaciones en profundidad. Aquí trataremos, en cierto sentido, de llevar a cabo una unificación de tales enfoques, sin descuidar no obstante sus diferencias e incluso sus antagonismos, sobre todo, entre Kant, ideólogo entusiasta de la nueva forma de conciencia que él anunciaba, y Marx, su primer crítico consumado. En efecto, lo que vamos a analizar es el nacimiento del sujeto moderno y de la categoría misma de sujeto y, aunque sin ver en él un error epistemológico, acabaremos no obstante por quitarle muchos de sus galones. A menudo se entiende por sujeto el simple hecho de que siempre hace falta un portador humano de la acción y de la conciencia, pero esta definición genérica no explica nada. Podemos compararla con la identificación abusiva que corrientemente se hace entre el trabajo y todo metabolismo con la naturaleza, y esta comparación entre el sujeto y el trabajo no es fortuita. Lo que habitualmente se llama sujeto no es idéntico al ser humano o al individuo, constituye una figura histórica particular aparecida hace no mucho tiempo, al mismo tiempo que el trabajo. El sujeto se basa en una escisión, en la expulsión de una parte de sí mismo y en el miedo a su retorno. Se podría sospechar también que la forma sujeto, el hecho general de ser un sujeto, comporta en realidad la eliminación de toda particularidad individual. Y tal vez este sujeto no sea necesariamente el portador de la emancipación humana, el polo bueno que hay que defender, opuesto al polo malo constituido por la sociedad opresiva. Tal vez no haya un sujeto revolucionario que ponga fin a la sociedad capitalista, y tal vez la emancipación social consista más bien en la superación de la propia forma sujeto. No se trata pues ni de liberar al sujeto ni, por el contrario, de considerar su ausencia como un dato ontológico, como hace el estructuralismo. Marx hizo una contribución esencial a este debate con su concepto de sujeto automático, incluso si este no aparece más que una sola vez en su obra, el valor pasa constantemente de una forma a otra sin perderse en este movimiento, transformándose así en un sujeto automático. En una sociedad en la que domina el fetichismo de la mercancía, no puede haber un verdadero sujeto humano, es el valor, en sus metamorfosis, mercancía y dinero, el que constituye el verdadero sujeto. Los sujetos humanos van a remolque suyo, son sus ejecutores y sus funcionarios mayor que los súbditos del sujeto automático. ¿Qué es, entonces, el sujeto? ¿Cuál fue su historia? ¿Es posible escribir una historia de las constituciones psíquicas paralela a la historia de las formas de producción y comprender sus relaciones? Y sobre todo, ¿es posible escribirla abandonando por completo el viejo esquema base y superestructura? No para darle sencillamente la vuelta ni para hacer una mezcla, sino para llegar a una comprensión de la forma social total. Como ejemplo del poder heurístico de este enfoque, podemos señalar la mirada que permite arrojar sobre el nacimiento del capitalismo entre los siglos XIV y XV, hay un vínculo evidente entre los comienzos de una visión positiva del trabajo en los monasterios durante la Edad Media. La sustitución del tiempo concreto por el tiempo abstracto y la construcción de los primeros relojes,
las innovaciones técnicas y la invención de las armas de fuego, que estuvo en el origen de la enorme necesidad de dinero de los estados nacientes, el cual provocó la transformación de las economías de subsistencia en economías monetarias. Es imposible establecer en este caso una jerarquía entre factores ideales, la concepción del tiempo, la visión del trabajo, y los factores materiales o tecnológicos al mismo tiempo. No se trata de una simple coincidencia entre elementos independientes los unos de los otros. La aptitud para la abstracción y la cuantificación parece constituir aquí ese código a priori, esa forma de conciencia general sin la cual las innovaciones tecnológicas o los descubrimientos geográficos no habrían tenido el mismo impacto, y viceversa. En esta fase ya podemos adelantar un elemento muy importante para la lectura de ciertos episodios de la historia de las ideas propuesta en este libro. Evidentemente, pensamos que las formas del pensamiento, las expresiones simbólicas se inscriben en la historia de las sociedades en las que se han desarrollado, y también que a menudo proporcionan el mejor medio para comprender dichas sociedades. No obstante, aquí no se trata de establecer los vínculos directos entre esas formas del pensamiento, por ejemplo, los grandes sistemas filosóficos y las relaciones entre clases, como hace el materialismo histórico. Este veía invariablemente en casi todo el pensamiento del siglo XVI al XIX la expresión del ascenso de la burguesía y de sus aspiraciones a liberarse de la dominación feudal y clerical. Este tipo de análisis no es falso, y a menudo ha permitido obtener importantes resultados, pero lo que aquí nos proponemos concierne a otro nivel, otra capa geológica de la historia de la sociedad burguesa. Se trata de un nivel de análisis que atañe a la constitución del sujeto y a sus aspectos psicológicos profundos, con la esperanza de que se pueda desembocar un día en una historia materialista del alma humana, materialista, no en el sentido de que se presupone una preeminencia ontológica de la producción material o del trabajo, sino en el sentido de que no concebimos la esfera simbólica ni como autosuficiente ni como autorreferencial. Página 18.